Una de las críticas más preocupantes sobre el manejo de la pandemia de parte del gobierno de Martín Vizcarra es la de ausencia de data, de información precisa, puntual de la situación, indispensable para el diseño de cualquier estrategia, sin las cuales resultaría simplemente imposible plantear alguna. Vicky Zamora y Cristian Loaiza han detectado, por ejemplo, que en la relación de casos COVID que oficialmente maneja el Instituto Nacional de Salud existen una serie de omisiones constatadas fehacientemente por Panorama. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. El amigo Quispe se va a la eternidad, un caimeño se va, decimos. Mientras la curva de la vida se acorta para muchos, la curva de contagios se agranda para el país cada vez más. Mire la diferencia entre lo que reportan las direzas más Lima con lo que reporta Minsa. En este caso, color rojo, Minsa superior a los 500.000, lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuánto está reportando la suma de direzas y Lima? Arriba de 800.000, más del 50% de diferencia. Es enorme. 50% más de casos positivos es lo que reportan las regiones. Más de 250.000 de casos no contabilizados por el Ministerio de Salud. La diferencia entre las direzas y los números que salen del MINSA cada vez es más grande. Hay una diferencia de 264.277 casos. Es una diferencia grande. En la región La Libertad, la direza registra 35.445 casos. El MINSA apenas 19.823. La diferencia, 15.622. Mientras el Ministerio de Salud afirma que la cifra de positivos confirmados supera los 550.000 casos, las direcciones regionales de salud, direzas, tienen en sus registros más de 820.000. Nos acercamos cada vez más al millón. Y te adelanto una cosa, en realidad el número de personas que ya se han infectado en el Perú es mucho mayor que si sumamos los contagiados o los resultados de los tamizajes que en las direzas, que entiendo es su preocupación. ¿Cuánto más es la diferencia? No, es muchísimo más. Por ejemplo, Lima, el estudio que ya ha sido difundido, encuentra el 25% de personas que ya tienen anticuerpos. ¿Cuál es el 25% de la población de Lima? 2,5 millones. Lima tiene, correcto, o sea, ese es un estimado del tamaño del número de posiblemente personas que ya se infectaron en algún momento. El MINSA, sin embargo, reconoce oficialmente al día de hoy 586.000 casos. De ellos, el 66% se encuentra en fase activa de contagio. Lo que no se informa, lo que no se dice es en qué distritos están. Al no tener la información exacta de recuperados por distritos, no hay manera de saber la cantidad de casos activos por distrito, por ende. Solo sabemos la cantidad de recuperados a nivel nacional. Mucha de la información se da de manera macro y no micro. Con respecto a los recuperados, es totalmente macro, sí. Este ingeniero electrónico ha logrado graficar lo que estaría sucediendo en los distritos de la capital. Las curvas son totalmente ascendentes para La Molina, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja. Yo hago los cortes cada semana y hacía el comparativo con la semana anterior. El 82% de los distritos, que prácticamente todos, ha aumentado casos en proporción semanal al anterior. La información proporcionada por el MINSA no termina de ser clara ni precisa. La página del Instituto Nacional de Salud, INS, donde se registran los resultados de las pruebas realizadas, sean moleculares o rápidas, también reporta información inexacta. ¿Qué llama la atención aquí, en la pequeña búsqueda que hemos realizado? Que no se reportan todas las pruebas, que las fechas no se condicen con la verdad, pero lo que es más preocupante aún, que los resultados no coinciden. ¿Cuándo le detectan a usted que era un positivo para COVID? El día 12 de mayo. 12 de mayo. 12 de mayo. Y aquí no hay ningún registro en mayo. No hay ningún registro. Y sale negativo cuando yo he sido positivo. ¿Cómo entender que un paciente diagnosticado como positivo, que fue monitoreado durante su cuarentena, aparezca como negativo en el sistema?
Para el INS, ¿usted no ha sido paciente COVID en ningún momento? Pues eso es lo que estoy viendo, que no he sido paciente COVID. Y me asombra, pero... La información sobre las cifras de esta pandemia sigue siendo tardía, escasa y poco accesible. Todos los detalles aquí en Panorama. No tenemos una cifra real de fallecidos, como tampoco tenemos una cifra real de positivos detectados. Los números en ese rubro también difieren. La información es dispersa. Hoy día analizamos data Minsa versus data Diresas. Sabemos que hay una diferencia enorme entre uno y otro. En este caso, Lima región, la pendiente mayor de lo que reporta Minsa. Cada región lleva una contabilidad de casos positivos confirmados totalmente distinta a la información que maneja el Ministerio de Salud. Huancavelica, de las peores regiones, mide cómo está creciendo. Efecto exponencial, literalmente. Ica, en crecimiento sostenido. Ahí lo vemos. Y una gran diferencia también con la data Minsa. Si se suma la data que publica cada una de las regiones, el número de casos positivos confirmados supera los 820.000. El MINSA, sin embargo, reporta que en todo el Perú existen más de 550.000 casos, una diferencia que supera el 250.000, que sobrepasa el 50% de positivos confirmados. Yo entiendo inicialmente, la pandemia nos ha agarrado de una manera un poco de sorpresa, obviamente, a todos los países. Pero ya han pasado suficientes meses donde deberíamos de tener ese problema de colección de datos priorizado y resuelto. ¿Por qué existen cifras, todas de entidades oficiales, que difieren una de la otra? ¿Por qué no logramos unificar toda la información? Información clave y necesaria, según los expertos, para la toma de decisiones. ¿Por qué existe una diferencia de datos entre lo reportado por Diresa y lo que se publica desde el MINSA? Tenemos que diferenciar primero lo que es un enfermo sintomático de una persona que se infectó, generó anticuerpos y nunca tuvo enfermedad, o sea, lo que es un asintomático. Son dos condiciones diferentes. Debo entender que esta diferencia de datos entre Diresa y MINSA, que es casi de 250.000, se debe a que ese 250.000 son pacientes asintomáticos. Es la principal razón. De hecho, que es la principal razón, pero lo que sí permíteme subrayar que la información más importante para tomar decisiones es la curva epidémica, ver hacia dónde va la epidemia. La diferencia abismal, sin embargo, es profunda en varias regiones. Los casos reportados por la Diresa en la región Loreto son de 41.843 casos, mientras que el MINSA registra apenas 13.684. La diferencia entre ambas instituciones es de 28.159 casos positivos confirmados. En la región Piura, la Diresa registra 45.096 casos, mientras que el MINSA 25.007. La diferencia, 20.089 casos positivos confirmados. La diferencia más notoria en las cifras se encuentra en la región Arequipa. Según la Diresa, existen 83.755 casos. Según el MINSA, 25.174. La diferencia es de 58.581 casos positivos confirmados. Un ejemplo concreto, Arequipa. ¿Esos 58.000 casos corresponderían a pacientes asintomáticos? Mira, justamente tu observación, no lo sé. O sea, estamos trabajando en un protocolo muy estricto, con mucho rigor metodológico y científico, que está siendo enviado a todas las Diresas para que ellas puedan informarnos cuántos de los casos que tienen son realmente casos sintomáticos o son pacientes asintomáticos o son de tamizaje, para poder tener un mismo valor bajo los mismos criterios. La información no está procesada, no es clara y no ayuda a tener un panorama real de la pandemia. A 5 meses de la llegada del coronavirus al Perú, no sabemos cuántos casos son asintomáticos y cuántos no. Acaban de dejar morir a un paciente, no lo atendieron, estamos en un caso crítico. No sabemos si las cifras que muestran las Diresas agrupa a ambas poblaciones.
ni tampoco sabemos si lo que reporta el MINSA es una cifra excluyente o no. ¿Esos cálculos ayudarían a la toma de decisiones y a enrumbarnos en una nueva estrategia? Sí, claro. Mira, al final siempre hay una decisión de criterio, pero una decisión basada en datos, basada en ciencia, es una decisión informada. Una decisión basada en una opinión es una intuición. Y en este caso, donde tenemos compatriotas que se están muriendo, no podemos basar nuestras decisiones en intuición. Tienen que ser decisiones informadas, basadas en ciencias, basadas en datos. La expansión del coronavirus crece, como crece también el dolor de miles de familias que en días o semanas han perdido a sus seres más queridos. Ningún lugar fuera de nuestras casas es seguro. ¿Cómo saber, sin embargo, cuál es la situación de nuestro entorno si transitamos por zonas con alta o baja cantidad de contagios? Bastante de nosotros queremos la cantidad de casos activos dividido por distrito. ¿Por qué lo quieres por distrito? Para saber exactamente cuáles son los puntos donde los casos están aumentando, donde está más complicado. Si tú tienes una visión y publicas, por ejemplo, datos activos en general de todo el país, valores de R de todo el país, estás mirándolo a un nivel demasiado macro. Y cuando quieres atacar una pandemia, tienes que atacar a nivel micro. Tienes que acercarte exactamente a la zona, hacer tu cerco epidemiológico, las estrategias que tengas que hacer para contener eso. Pero lo que es más grave aún es que existe la posibilidad que el Estado trabaje sobre data errada. Para hacer consultas sobre los resultados de las pruebas que nos hemos tomado, el Instituto Nacional de Salud, INS, tiene una página web donde te solicita tu DNI, un código CAPTCHA y nos envía un mensaje directo a nuestro celular con el que podemos acceder a la información. ¿Qué llama la atención aquí, en la pequeña búsqueda que hemos realizado? Que no se reportan todas las pruebas, que las fechas no se condicen con la verdad, pero lo que es más preocupante aún, que los resultados no coinciden. Existen registros en los que se indican que en un solo día una misma persona fue sometida a 2 pruebas, a pruebas serológicas. Un mismo día obtuvo resultados opuestos. Fue diagnosticado como positivo y también como negativo. Me hicieron una sola prueba y lo que dice en ese cuadro de ahí es imposible que haya 2 pruebas a la misma fecha. El 13 de mayo, el resultado que a usted le dan, ¿cuál fue? ¿Negativo o positivo? Salí positivo. ¿Y el 13 de mayo usted pudo ver su prueba, o sea, pudo corroborar que era positivo? Sí, inclusive le tomé foto y en el hospital me dijeron que era positivo. El sistema no solo tiene data errada de fecha, también de cantidad de pruebas, pero lo que es más escandaloso es la tergiversación respecto al diagnóstico. En el sistema aparece que usted se realizó 3 pruebas. ¿Cuántas pruebas se realizó? Fui a hacerme 4 pruebas. ¿Las fechas coinciden con las pruebas que usted se realizó? Una sola fecha nada más. La primera prueba que me hice fue el 8 de abril, la segunda fue el 12 de mayo, el 28 de mayo y el 5 de junio. ¿Cuándo le detectan a usted que era un positivo para COVID? El día 12 de mayo. 12 de mayo. 12 de mayo. Y aquí no hay ningún registro en mayo. No hay ningún registro. Y sale negativo cuando yo he sido positivo. Fue positivo no solo en una, sino en 2 pruebas. Su tratamiento duró 1 mes. Para el sistema, sin embargo, este hombre no forma parte de los casos positivos confirmados. No pertenece a la población que ya ha contraído el coronavirus. En mi caso, esta es la ficha de mi búsqueda. Y aquí, cuando uno accede al PDF, lo que puede ver en la parte de arriba es mi nombre, mi tipo de documento, el DNI, y mi edad, 0 años. Es decir, no se estipula el grupo poblacional al que pertenezco, ni tampoco el distrito donde vivo. ¿Cuánto ayuda esto a tener información clara y precisa? Es la pregunta. Este no es un caso aislado. Todas las fichas consultadas para este reportaje arrojan la misma información. Edad, 0 años. Tampoco se detalla la ubicación por distrito. Estamos trabajando también en una sala interactiva que va a estar disponible más o menos, calculo yo, en 10 días, donde cualquier persona, por ejemplo, vas a poder cruzar
el distrito, la provincia de tu interés con el tiempo y los resultados para que puedas ver la tendencia en cada lugar. Va a ser infinito el número de cruces, de mapas, de curvas que se van a poder hacer, porque nuestro propósito es llegar a darle información a cada distrito, que cada distrito pueda tener la información para tomar decisiones y sepa qué está sucediendo. Las fallas de falta de precisiones de data segmentada son reconocidas por el Ministerio de Salud. Para tomar decisiones, para conocer el real panorama de nuestro país, necesitamos acercarnos a data fidedigna, donde los errores sean reducidos a la mínima expresión. Entonces, esta información va a cambiar a partir del lunes o martes de la próxima semana. ¿Qué es lo que va a cambiar exactamente? Lo que vamos a hacer es diferenciar sintomáticos, asintomáticos, casos nuevos en el periodo de tiempo, casos que fueron resultados del tamizaje para una mejor comprensión, y también vamos a colocar mayor cantidad de gráficos de tendencia y de mapas para que se pueda interpretar de una manera más amigable. Sin cifras confiables, no se puede hacer un diagnóstico certero de la realidad. Y sin ese análisis, es imposible elaborar una estrategia efectiva para enfrentar esta pandemia. La respuesta del viceministro, por supuesto que no termina de ser satisfactoria. ¿Cómo puede ser que una persona, y en este caso no una, sino varias, que han registrado positivo, aparezcan en esa relación que es la oficial SIS-COVID como negativa? Que en la contabilidad que se tiene que hacer para diseñar cualquier estrategia, aparezcan datos que no se condicen con la realidad. Pruebas realizadas 2 en un mismo día. Y tampoco aparezca la edad y en algunos casos ni siquiera los distritos. Lo que nos explicaba, por ejemplo, el señor Parra es que él tiene que echar mano de distintas datas para poder armar algo que, como todo indica, el Ministerio de Salud no lo tiene. ¿Cómo se puede hablar de una estrategia si la data es tan, pero tan imprecisa?